Buenas, muchas gracias. Bienvenidas a las tres. Vamos a hablar hoy de la inteligencia artificial, que también es una cosa de chicas. Y contamos aquí con tres referentes que están trabajando en la inteligencia artificial y que nos van a poder contar cómo su experiencia, por qué han llegado aquí, y vamos a ver si consiguen motivarnos, ¿no? En primer lugar, os voy a presentar. Empezamos con Isabel Ferri. Isabel Ferri es investigadora en Brain, y Brain es el Instituto Valenciano de Investigación de Inteligencia Artificial de la UPV y también participa en muchas iniciativas con Valgray. Está formada en proyectos de doctorado e investigación en inteligencia artificial y contribuye a proyectos científicos centrados en áreas como aprendizaje automático y análisis de datos, integrando perspectivas innovadoras en inteligencia artificial responsable. Muchas gracias por estar aquí, Isabel. Gracias a vosotros. Luego tenemos a Eva Onaindía aquí a mi derecha, que es catedrática e investigadora en inteligencia artificial por la Universitat Politécnica de Valencia. También es miembro de la unidad mixta de investigación de Valgray y es una investigadora con amplia experiencia académica en inteligencia artificial, incluyendo temas como planificación automatizada, sistemas inteligentes y aprendizaje automático, con una trayectoria docente e investigadora consolidada, tanto en publicaciones científicas como en proyectos relevantes en el área a nivel internacional. Muchas gracias, Eva. Y luego tenemos a Ana Gutiérrez Mandingorra, que es investigadora en Brain, también en el Instituto Valenciano de Investigación de Inteligencia Artificial de la UPV, y también está vinculada a Valgray, muchas iniciativas, y participa activamente en actividades de investigación y transferencia de conocimiento en inteligencia artificial, aportando su perspectiva científica y contribuyendo al desarrollo de proyectos que vinculan inteligencia artificial con necesidades reales de la sociedad. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Ana. Y bueno, para empezar, quiero conocer que compartáis con todos cuál ha sido el motivo o cuál ha sido vuestra experiencia para despertar esa vocación, ¿no? por trabajar o por interesaros en la inteligencia artificial. Si queréis, empezamos por ti, Isabel. Perfecto. Pues yo descubrí el mundo de la inteligencia artificial un poco de casualidad, como aquel que dice, ¿no? Yo estudié ingeniería informática en la Politécnica, en el campus de Alcoy, y allí la mención que está más relacionada directamente con inteligencia artificial, que es computación, no estaba como opción. Entonces cogí otra mención. Y justo cuando estaba acabando la carrera, estuve un año también fuera en Finlandia, en Alcoy empezaron a poner más asignaturas relacionadas con inteligencia artificial, que yo ya no podía coger porque ya estaba acabando la carrera. Y entonces, decidiendo qué iba a hacer como trabajo final de grado, ¿no? Pensé, jolín, la gente que va detrás acabará sabiendo de IA, que parece que va a ser el futuro, y yo no tendré ni idea. Y dije, pues justo empecé cuando estaba en Finlandia, el profesor que me supervisaba era Jordi Linares, que es el líder de nuestro grupo de investigación en IA, y le dije, ¿cómo vería si hago un TFG relacionado con IA, aunque no haya visto nada de IA? Y me dijo, claro, al final es interés que le pongas y todo lo que quieras tú involucrarte. Y empecé haciendo el TFG, descubrí un mundo que me gustó mucho y ya de ahí pues empecé con el máster y ahora estoy investigando en eso. Muchas gracias, Isabel. Ana, ¿nos cuentas? Sí. Bueno, yo desde pequeña siempre me había gustado la tecnología, pero no tenía claro qué carrera quería cursar. Sí que al final me decanté por ingeniería informática porque es la más general, pero yo no sabía que iba a estudiar inteligencia artificial después. Empecé estudiando ingeniería informática, tuve que decidir alguna serie de optativas de rama. Me fui decantando, o sea, yo siempre me he guiado por la curiosidad, todo lo que he sentido siempre curiosidad por ciertas cosas y sentía curiosidad por lo que era, cómo funcionaba la inteligencia artificial, entonces decidí investigar sobre este ámbito, pero en verdad no tenía claro si me gustaba o no. Entonces, después de acabar la carrera ya hice un máster más específico de inteligencia artificial. Me gustó mucho, sobre todo el aspecto de los riesgos en inteligencia artificial y aspectos éticos. Y bueno, y ahora estoy estudiando doctorado en mi primer año de investigación y bueno, investigando este ámbito. Muchas gracias.
Y bueno, Eva, Bueno, tú que en yo- tu época la yo inteligencia soy una artificial, boomer tú eres, aquí, ¿eh? claro, tú eres Que me pionera. has puesto con dos exalumnas. Necesitamos aquí todas las visiones. Dos grandes alumnas, por cierto. Sí, sí, sí. ¿no? El año pasado y hace 3 años. Bueno, yo soy una boomer que lleva trabajando en IA hace más de 30 años. Antes, cuando la gente ni siquiera sabía lo que era la palabra inteligencia artificial y mucho antes, por supuesto, que todo este boom que ha causado sobre todo la IA generativa, ¿no? Que es lo que... Entonces, yo lo que estudié fue informática. Y la IA, en los años 90, que es cuando yo empecé a trabajar, se realizaba, los que trabajábamos en IA, éramos la gente de las universidades, éramos la gente de los centros de investigación. La IA estaba controlada fundamentalmente, el foco era la parte de investigación en las universidades. Y yo empecé haciendo la tesis doctoral. Nada que ver con lo que es ahora, que la IA está dominada por las grandes tecnológicas. Es una visión completamente distinta. Y empecé a trabajar pues en los años 90, a trabajando en la IA. O sea que Casi nada. de ahí lo de la carrera consolidada, más que nada por los años. O sea que, por todo. Y bueno, desde entonces he seguido y claro, yo he dado clases en IA desde los años 90 además, con lo cual, bueno, pues toda la carrera ha seguido un poco la línea. Luego iremos hablando de otras cosas. Pero bueno, Y Eva, tú que has sido tan pionera, seguro que te has encontrado muchas dificultades y muchos obstáculos, sobre todo en un mundo de hombres. Y no sé, ¿podrías compartir algún ejemplo y cómo lo superaste? La verdad es que, bueno, yo afortunadamente dificultades o barreras no he tenido. No sé, siempre me he movido en el mundo universitario, hay que decirlo. No me he movido en el mundo empresarial, que a lo mejor es distinto. Entonces, realmente, yo las oportunidades que he tenido y la universidad, nunca he tenido ningún tipo de barrera. Lo que sí me he encontrado son situaciones en las que yo era la única mujer. Comités de evaluación a nivel nacional, era la única chica. En clase, una vez, un año, recuerdo, daba el grupo de inglés y llegó y era la única chica, yo, la profesora. Situaciones en las que soy la única chica, sí, muchas. Pero realmente yo, afortunada y personalmente, no he tenido ninguna dificultad, barrera en ese sentido. Y Ana, ¿tú tienes algún ejemplo? Pues yo, o sea, afortunadamente tampoco me he encontrado así una situación en la que me hayan hecho sentir de otra forma. Sí que es verdad que coincido totalmente con lo que ha dicho Eva, que muchas veces, por ejemplo, en ingeniería informática no éramos casi chicas. Sí que es verdad que luego en el máster de inteligencia artificial, al ser menos gente, pues no sé muy bien por qué, pero sí que a lo mejor llegábamos como a un 20% en representación con todos los estudiantes. Pero así en concreto no he sentido nunca nada a remarcar. Tan solo pues eso, que no hay a lo mejor mucha visibilidad en cuanto a referentes y por eso a lo mejor no tendemos a elegir estas carreras, ¿no? Que se centran más en lo que son ingenierías. Y bueno. ¿Y tú, Isabel? Yo coincido totalmente con lo que han dicho Eva y Ana. No he tenido grandes dificultades. De hecho, en la carrera, en mis estudios, siempre me he sentido muy apoyada por los chicos que tenía alrededor. Sí que ser la única chica en alguna asignatura me ha pasado. En el máster, por ejemplo, en mi año éramos 2, cosa que va mejorando y eso es algo que está muy bien. En el grupo de investigación, ahora mismo, por ejemplo, nuestro grupo es un grupo muy pequeñito y sí que soy la única, pero no es un problema, no es algo... De hecho, los chicos siempre nos cuidan mucho, ¿no? Y eso es algo que está muy bien. Si habláramos de alguna barrera, igual eran más miedos que tenía yo misma cuando empecé a estudiar informática. Yo decidí que estudiar muy tarde, ya en bachiller, porque no me decidía, había muchas cosas y decía, buah, es una decisión muy importante. Y cuando decidí informática sí que pues, me decían, ostras, pues ahí sois pocas chicas, ¿eh? Y sí que alguna vez pensar, ostras, a ver si soy la única. Y era algo que me daba un poco de cosa al principio, tengo que decir. Pero luego, una vez entras, el ambiente, la verdad es que muy bien, muy acogedor. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que esto último que has comentado es muy interesante, lo de que seamos nosotras mismas las que nos ponemos a veces las barreras, ¿no? Que puede que fuera las haya, pero las principales pueden que sean las nuestras propias. Bueno, no sé, también querría saber en los proyectos de inteligencia artificial si estáis viendo que hay diferencias entre la perspectiva que aportan equipos más homogéneos y equipos más heterogéneos donde pues, hay diferentes perspectivas de género y hay más diversidad.
por ejemplo, Isabel? Yo creo que la diversidad en investigación y en cualquier campo siempre es algo que beneficia, ¿no? Cuantos más perfiles, más puntos de vista, beneficia a los resultados que habrán. Si al final todos los perfiles son muy similares, es más probable que haya sesgos, ¿no? Que pensemos todos igual y haya cosas en la investigación que no tengamos en cuenta y al final esto acaba en un desarrollo que para el grupo que lo ha desarrollado va muy bien, pero luego en el mundo real pues siempre encuentras situaciones que no funcionan como tú esperabas. De repente hay algoritmos que toman decisiones sesgadas por alguna razón. Cuanta más diversidad hay en un equipo de investigación, más puntos de vista diferentes hay y al final el resultado final siempre es mejor. ¿Queréis aportar algo sobre este tema vosotras, en vuestra experiencia? Bueno, yo en mi experiencia de años, no solamente en proyectos, sino también dando clases, yo creo que lo que aportan las mujeres para mí son 2 puntos, esa es mi experiencia. Un pensamiento más interdisciplinar y a la hora de desarrollar un proyecto, por ejemplo, se aportan otros puntos de vista, no tan técnicos, no tan tecnológicos, cuando hay que abarcar, dependiendo un poco también de la temática, pero cuando se ve más un poco las consecuencias, un poco un pensamiento más interdisciplinar. Y luego otra cosa que yo he observado es liderazgo colaborativo. Las mujeres... ¿Nos gusta más colaborar? Nos gusta liderar colaborativamente, porque yo mi experiencia, justamente este año con Claro, los Eva, alumnos... que sepáis que ella es directora de un grupo de investigación, bueno, que sabe lo que es liderar. No, lo iba a decir además también porque este año, bueno, yo en el grado de inteligencia artificial monté equipos para hacer un proyecto, no vamos a entrar ahora en el detalle, y los equipos liderados por chicos estaban bien, pero las chicas eran mucho más colaborativas. La forma de cómo funcionaron, porque luego les hice un cuestionario, era increíble. Cómo organizaban, hablaban. Los chicos son más independientes, más individualistas, ¿no? Cada uno, boom, ellas se reunían, hacían reuniones, todo coordinado. Es decir, esa parte, yo, y luego ya a nivel de trabajo también, por supuesto. O sea, esas son las 2 cosas. Muy bien. Y bueno, también quería hablar un poco sobre el tema de la ética, porque la inteligencia artificial no solamente es tecnología. ¿Cómo incorporáis cuestiones éticas y cuestiones relacionadas con la responsabilidad en vuestro trabajo cotidiano en inteligencia artificial? Ana. Bueno, yo concretamente mi línea de investigación es sobre cómo detectar errores de razonamiento que puedan tener estas IAs generativas. Entonces, sí que estoy investigando sobre cómo estos modelos pueden replicar sesgos que están presentes en la sociedad, cómo esto puede ayudar a la propagación de desinformación, cómo estos fenómenos también pueden afectar a sectores educativos, como hemos estado hablando en el coffee break, e incluso también afectar el pensamiento crítico de la sociedad. Entonces, me focalizo en intentar impulsar estrategias desde la investigación para que estos aspectos éticos estén controlados en IAs generativas. Y vosotras también incorporáis la ética, entiendo, en vuestra investigación, tú claramente, ¿no, Isabel? Claro, en mi caso, mi investigación es mucho más aplicada a hacer prototipos y pruebas con usuarios. Yo me dedico, sobre todo mi tesis doctoral se centra más en IA y realidad aumentada aplicada a personas con algún grado inicial de dependencia, a personas mayores. Entonces, en este caso, nuestra principal preocupación es evitar alucinaciones de modelos, evitar que un modelo te diga algo que haga que desconfíes de él o que te haga hacer algo que igual no es lo mejor que podrías hacer para llegar a un objetivo, para realizar una tarea doméstica, para recordar. En estos casos, como los usuarios finales son en situación de dependencia, sí que nos centramos mucho en evaluar, ¿no? Una vez tenemos el prototipo, evaluar los modelos, evaluar la salida, tratarlo más como si fuera una persona y dijera esto, sospecharíamos, pues si la IA dice esto, igual tenemos que darle una vuelta más, tenemos que poner algo que limite este comportamiento para que al final sea usable y las personas puedan confiar en la tecnología también. Eva, en este ámbito también de la IA responsable y la ética, seguro que tú también tienes experiencias y que te habrás enfrentado en la investigación pues, a comités de ética, de investigación y... Uy, no sé. Ahora sí.
No, no te creas. Ellas, mira, Ana... Ellas más, ¿no? Ellas más. Ellas más porque trabajan más directamente. Lo que yo les digo a mis estudiantes del grupo de IA es lo siguiente. Vosotros como desarrolladores de productos vais a tener que hacer cualquier producto, igual que va acompañado de un presupuesto económico, vais a tener que llevar una hoja con... que no se lo creen y digo, pero es que va a ser así, porque bueno, están en primero y todavía... Responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es del proveedor? ¿Es del cliente cuando pasa algo? Sesgos. ¿Qué datos han utilizado? ¿Ha habido diversidad demográfica? Métricas de equidad, de edad, de población. Todo eso tiene que ir acompañado. Entonces, de hecho, este año llevé a un profesor de ética para que les diera una charla para que vieran lo importante que es y les gustó bastante. Es decir, yo no he trabajado directamente con ello, pero bueno, soy absolutamente consciente de la importancia que es y así lo transmito, o sea, en todos los entornos donde... Claro, a ver, en línea de lo que estás comentando, yo creo que aquí también igual le interesa a la audiencia conocer que para trabajar en inteligencia artificial hay muchas profesiones, ¿no?, que se van a ver afectadas por la inteligencia artificial y donde se necesitan perfiles muy variados. Has hablado de expertos en ética, que igual son filósofos, otros que son expertos en temas legales. Y no solamente esta necesidad de profesionales, sino que además la inteligencia artificial va a impactar, ¿no?, en todos los sectores. Entonces, os quería preguntar sobre este impacto, ¿no?, también de la inteligencia artificial. ¿Dónde pensáis ¿Cómo pensáis que va a impactar la inteligencia artificial en sectores como la salud y la educación y otros sectores empresariales en los próximos 5 o 10 años? Bueno, está impactando ya, o sea que no hace falta esperar 5 años para ver. En el sector, Cristina ha hablado de lo que hay, de toda la IA sobre el agua. En el sector salud, toda la parte de análisis de imágenes para detección de enfermedades. O sea, va a impactar en todo. El sector transportes, el sector logístico, va a impactar en todos los campos. La cuestión es qué consecuencias tiene eso en las empresas, los hospitales, los organismos públicos, ¿no? Y lo que ocurre es que tenemos que prepararnos para eso. Es decir, y hay que preparar también a la gente que trabaja para que sepa usar la IA. Tenemos que aprender a usar la IA. Seguro que todos de aquí usamos ChatGPT, o me da igual, Perplexity o el que sea que uséis, o Grok. Todo, pero lo usamos... Depende ya el uso que cada uno le den, pero yo lo uso para mi trabajo, me apoyo en una herramienta, pues la IA va a impactar y hay que preparar a la gente para que la sepa usar en todos los sectores. Sí, en vuestro ámbito de investigación, Isabel, ¿cómo estáis viendo que va a impactar la inteligencia artificial en los próximos 5 o 10 años? A ver, comenta tú si quieres, Ana. Pues, ¿te refieres al ámbito de investigación concreto mío? Sí, ¿cómo crees que va a impactar luego en sectores industriales, en la educación, en la sanidad? Pues, bueno, o sea, yo creo que la inteligencia artificial, como bien ha dicho Eva, es una herramienta muy potente que ya está impactando en muchos ámbitos, pero sí que es verdad que ese avance no se va a parar, ya no hay nadie que la pare. Entonces, es necesario que estemos preparados y que haya un acompañamiento con respecto al saber moral de cada uno y también sobre la regulación. Porque una inteligencia artificial que se quiera aplicar en una situación concreta puede provocar pues, la toma de buenas decisiones, pero también hay que tener en cuenta que puede tener efectos adversos. Y hay que estar preparado para las dos caras. Bueno, y en tu caso seguro que nos puedes poner ejemplos de salud mental, ¿no? Sí, yo voy a llevarme la pregunta un poco a mi terreno, si me dejáis. Pues aprovecha. Bueno, yo en mi caso lo estamos viendo, ¿no?, en las pruebas que hacemos con usuarios. En mi caso, sobre todo, es gente mayor o gente que tiene problemas, por ejemplo, de pronunciación o de comunicación. Y la tecnología, en este caso, la IA, puede ser una diferencia, ¿no?, entre que puedan ser independientes un poquito más de tiempo o necesiten un cuidador las 24/7. En un contexto en Europa donde el envejecimiento de la población es un problema que cada vez estamos afrontando más, que la tecnología, a pesar de todos los riesgos que conlleva, nos pueda dar esta independencia, ¿no?, nos pueda ayudar a vivir independientemente en nuestra casa un poquito más, aunque estemos teniendo alguna pérdida puntual de memoria. Nos puede ayudar a comunicarnos no solo con la tecnología para que nos entienda mejor si tenemos un problema de afasia o de comunicación,
sino que la tecnología nos puede ayudar a comunicarnos con la sociedad. Estas son cosas que realmente tienen un valor muy potente, ¿no? Y que, controlando siempre los riesgos, debemos explotar y debemos impulsar, ¿no? Porque al final nos puede hacer un poquito mejores también como sociedad. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué me decís sobre la igualdad de género y la eliminación de los sesgos sociales? ¿Pensáis que la inteligencia artificial nos va a ayudar a conseguir esto? Si quieres, empieza tú, sí. Sí, yo creo que la IA ahí puede ser un arma de doble filo. Ahí probablemente Ana tenga mucho que aportar porque es también su tema de investigación, pero todos hemos escuchado noticias, ¿no? Algoritmos de inteligencia artificial que tienen problemas de sesgos a la hora de contratar personas en una empresa, pues eligen hombres ante mujeres porque se basa en datos de la sociedad en la que igual pues, la mayoría de profesionales de este tipo son hombres. Aquí nosotros tenemos mucho que decir, mucho que aportar en cómo entrenamos la IA, cómo depuramos estos datos, pero si conseguimos, sin pasarnos, porque también hay ejemplos de hemos intentado limitarlo mucho y nos da imágenes irreales de cosas que no reflejan tampoco cómo somos. Pero si conseguimos un poco controlar estos sesgos y sobre todo con la educación de la gente, ¿no? Al final la IA generativa se entrena a partir de millones de datos. Si la sociedad tiene unos sesgos, por mucho que los profesionales nos empeñemos, la IA tenderá a reflejar esos sesgos. Entonces, si nosotros, mediante la educación, usando la tecnología, mediante iniciativas como estas para impulsar este tipo de cambio, mejoramos también como sociedad, pues la IA lo repercutirá. O sea, es algo que nos podemos beneficiar en ambos sentidos. Aquí, Ana. Sí, yo totalmente de acuerdo con Isabel. Al final la inteligencia artificial intenta replicar la inteligencia del ser humano y se basa en los datos en los datos y en las relaciones que en el mundo se establecen. Entonces es normal que muchas IAs estén sesgadas cuando hay sesgos en la realidad. Por eso se pueden implementar técnicas a posteriori, una vez una inteligencia artificial ya está desarrollada y puesta en despliegue, se pueden implementar técnicas que intenten mitigar lo que es el efecto de estos sesgos para que no tengan pues, este desequilibrio. Y la propia inteligencia artificial, como bien ha dicho Isabel, puede a la vez ayudarnos a conseguir esa igualdad. Totalmente de acuerdo, pero solo quiero añadir una cosa. Aparte de los sesgos de los datos, que es lo más obvio y más evidente, yo creo que una de las cosas importantes es que la mujer esté, primero, no seamos solo usuarios de IA, sino estemos en el diseño desde las primeras fases del diseño. No a mitad o la parte de programación, no, desde el principio. Entonces haremos productos que también se acoplen a nuestra forma de pensar, que es distinta y complementaria a otras. Entonces, no solamente son los datos, sino que la mujer debería estar en toda la cadena del producto, que es a lo que, o lo que intentamos desde mi posición que ocurra. Bueno, y aquí como experta docente con una larga trayectoria, te quería preguntar qué necesitan las escuelas y las universidades para atraer a talento que quiera formarse en inteligencia artificial y en carreras tecnológicas para conseguir que todos los que están aquí quieran, A ver si tengo un poco de éxito. Yo voy a contar una anécdota. Yo hace años, bastantes años, porque como tengo muchos, pues ya, yo iba por los colegios, institutos para promocionar e estudiar informática. Y recuerdo una pregunta que me hizo una chica, me dice, levantó la mano y me dice, mira, es que está muy bien esto de la informática. Dice, pero mira, vamos a ver, yo si estudio medicina voy a curar pacientes, voy a ser médico y voy a curar pacientes. Si estudio arquitectura, pues es que voy a diseñar un plano para las casas y construir edificios. Pero si estudio informática, ¿qué voy a hacer? Yo me quedé, o sea, es esa un poco... Hoy por hoy ya no, claro, hablo de hace bastantes años. Era esa indefinición de lo que hacía un informático, ¿no? ¿Qué es lo que hace un informático? Claro, hacemos cosas creativas, sí, me decía un alumno este año, pero no hacemos, tangible. Digo, bueno, está dentro del ordenador, diseñamos cosas. Hoy por hoy la informática ya se ha erigido como disciplina en sí misma. Antes éramos la herramienta que ayudaba a otras, ahora somos disciplina y ya está más claro todo lo que hacemos. Aún así, lo digo porque esa falta de definición es lo que a muchas chicas, en mi opinión, en mi experiencia de hace años, era como, esto no está definido, no me gusta, me voy a algo que esté más definido. Ahora está definido y así todo no...
hemos mejorado, pero no conseguimos todavía. Yo creo que, desde mi perspectiva, creo que una carrera que la gente ve como demasiado tecnológica es un poco lo que causa, digamos, que no lo coja, porque hay otras ingenierías que sí se estudian, ¿no? Entonces, informática, se ha mejorado, ¿no? Se ha mejorado bastante, yo creo. Pero, bueno, todavía tenemos ahí que hacer hincapié que no es solo tecnología lo que explicamos y que no todo es programación y que tal, y que yo no programo no sé cuántos años y que hacemos diseño y hacemos otras cosas, ¿no? Eso es lo que hay que vender un poco, pero bueno, pues poco a poco. Yo es que antes estaba debatiéndolo precisamente con otras de las ponentes que también son ingenieras, y yo, por ejemplo, cuando estudié ingeniería éramos más mujeres que igual las que hay ahora, o había más informáticas en esa época de las que hay ahora. Sí. Entonces, no sé, vosotras, ¿qué opináis sobre esto? En mi clase éramos 50%, 50 de mujeres. Por eso, que hemos ido en ese sentido a peor, ¿no? Una cosa que no teníamos en la época en la que yo estudié son los referentes, ¿no? Que tenemos ahora, los estereotipos, ¿no? Con las series, con las películas. No sé si pensáis que esto es algo importante o si se os ocurre otro motivo por el que pues, no se están eligiendo, ¿no? Las carreras más tecnológicas. Sí, yo en mi caso pienso que los referentes son muy importantes, y no solo los referentes de grandes nombres como Marie Curie, con 2 premios Nobel, que lo ves y dices, ¡buah! Es muy importante, pero yo no me veo reflejada ahora mismo no pienso que vaya a ganar 2 premios Nobel, sino referentes cercanos, ¿no? Referentes de, ostras, pues mi prima igual ha estudiado informática y está haciendo una web y me lo contó el otro día y me parece interesante. Yo, llevándomelo también un poco a mi experiencia personal, como ya he dicho antes, decidí que quería estudiar ya en bachiller, y la informática no era algo que me había llamado la atención desde pequeña, como otros compañeros. Además, tenía un primo justo de mi edad que sí que quería hacer informática y jugaba mucho a videojuegos y hablaba, pues tengo este sistema, quiero comprarme este sistema de refrigeración líquida con este hardware para que luego haga esto. Y yo decía, ¡buah, qué complicado! Yo no tengo ni idea, si entro en la carrera no voy a entender nada. Pero luego, por casualidades de la vida, acabé estudiando la optativa de informática en bachiller y descubrí la programación, descubrí la lógica que hay detrás y es algo que me encantó. Y además mi profe de informática en ese momento se dio cuenta de que me gustaba y me daba más material. Y fue la primera que me dijo, ¿y tú no has pensado en estudiar informática? Y yo dije, pues no. Yo, de hecho, estaba haciendo el bachiller de la salud. Y poco a poco me di cuenta de que, jolín, estas cosas que tienes, como hoy que habéis venido esta jornada, ¿no? Pues si un día nos saltábamos clase y tocaba informática, me sabía peor que si tocaba biología u otra cosa. Y dije, ostras, pues igual. No me lo hubiera imaginado nunca, pero es algo que me gusta. Igual si no hubiera tenido esta coincidencia, que acabé cogiendo la optativa de informática, no lo hubiera descubierto y ahora estaría en otra carrera. Entonces está bien tener estos referentes, incentivar a que estas casualidades pasen, ¿no? Y que igual luego descubren la informática y ven que no es lo que les gusta y se van a filosofía, perfecto. Pero al menos que tengan la oportunidad, ¿no?, de planteárselo y de ver si realmente es algo por lo que quieren seguir por ahí. Ana, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo podrían apoyar las instituciones, la comunidad científica, a nivel gubernamental? ¿Cómo podrían apoyar a las mujeres en sus primeras etapas de investigadoras, ¿no?, para orientarlas, ¿no?, y darles ese soporte? Pues, a ver, exactamente no lo sé, pero sí que es verdad que últimamente, desde mi experiencia, sí que noto como que se están volcando bastante. Y ahora ya como, bueno, por ejemplo, hace unos años, ¿no?, empezó a surgir lo que era la inteligencia artificial, no había muchas personas que trabajaban en este ámbito, por lo tanto tampoco había muchas mujeres. Y ahora ya vivimos en un mundo que, bueno, quiero pensar que es más plural y yo conozco a bastantes investigadoras del Brain, que es donde yo trabajo, y tengo también muchos referentes cercanos, como ha dicho Isabel. Tampoco hace falta que sean referentes muy lejanos, como pueden ser pues, profesoras que hemos tenido o bueno, tutoras, mentoras. Y bueno, yo creo que poco a poco la cosa va mejorando y que hay que seguir en esta línea. Bueno, muchas gracias. Me están diciendo que ya queda poco tiempo, entonces os voy a pedir a las 3 que cada una me diga un mensaje que queréis enviar al público, que están todavía en esa fase en la que tienen que decidir cuál es su carrera profesional, que están a tiempo, ¿no?, de orientarse.
y en base a vuestra experiencia, ¿qué querríais decirles? Eva. A ver, yo creo que el problema de escoger cuando tienes 17, 18 años es que al final no sabes muy bien lo que quieres. A mí me pasó, o sea que a mí me pasó. Pero si alguien tiene... Bueno, me pasó eso y me pasó que sabía lo que no quería, que era, por ejemplo, la parte sanitaria, ¿no? A mí, en mi caso, sí. Pero dentro de lo demás no sabía bien lo que quería hacer, ¿no? Podía haber estudiado otra ingeniería, pues podía haber estudiado otra ingeniería. Porque además, bueno, yo estoy hablando de que soy la tercera promoción de Valencia de informática, quiero decir, entonces sí que era algo indefinido. Pero a mí siempre me ha gustado lo desconocido. Me informé en su momento, leía, entonces no había internet, leí, me consulté con gente, pregunté qué era eso de la informática y me pareció interesante y algo desconocido. Dije, aquí se pueden hacer cosas. Y yo fui y me lancé. Bueno, ese ha sido mi caso, pero si cualquiera de los que estáis aquí tenéis una iniciativa, tenéis interés por algo y queréis... Yo hago mucha tutoría con estudiantes para que me dicen, oye, ¿me puedes asesorar en esto y en lo demás? Yo que soy además la directora del grado de ella, os animo sí, que aprovecha y habla del grado, que aprovecho algunas personas aquí a todos podrían aquellos elegirlo. que tengáis curiosidad por allá y digáis, vale, una cosa es que me guste la IA y otra cosa es estudiar una carrera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Os dejo, bueno, se puede luego mi dirección de correo, yo contesto los correos y tal y os doy, vamos, os explico lo que se puede hacer, lo que se puede estudiar, cuáles son las salidas de la carrera, en fin. Informática también, Esto vía directa con la directora del grado de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Valencia. Informática también, que conste que yo soy informática y tal, pero como soy la directora del grado de Inteligencia Artificial, yo ahora estoy en plan promoción Inteligencia Artificial. Entonces... Bueno, por si no tenéis su email, Eva Onaindia estaba en la agenda de hoy. Busquéis en la página web de la Universidad Politécnica Eva y la con mi encontráis. apellido y ahí sale mi dirección de correo. Y... Aquí Onaindia. Sí, con el apellido ese me encontráis enseguida y respondo a cualquier duda. Hacemos un chat, os contesto cualquier cosa, os contesto por correo, ningún problema. Esto está genial. Mira. Es una gran oportunidad. Ana, ¿y tu mensaje? Pues yo el mensaje también que quiero dar es que muchas veces la carrera no es tan determinante. Si más o menos sabes el ámbito, si te gusta, por ejemplo, a mí me gustaba la tecnología, pero yo no sabía si hacer ingeniería informática, en la carrera de ciencia de datos o de inteligencia artificial, en ese momento no estaban, pero yo sabía que quería hacer algo relacionado con la tecnología. Entonces, pues me fui a informática. Pero conozco a mucha gente que ha estudiado teleco o que ha estado estudiando otras carreras y al final están trabajando en lo mismo que yo. Entonces, que no os preocupéis mucho por la decisión de qué carrera elegir, sino más bien por dónde os queréis enfocar, ¿no? Y que intentéis como descartar los ámbitos que nos gustan. Y luego, un consejo también que me gustaría dar es que cuando paséis a la universidad y empezáis como a vivir la vida universitaria, obviamente que os centréis en lo que son los estudios de la carrera o del máster, pero que también os involucréis en otros proyectos que la propia universidad os da pie y a veces os da oportunidades, por ejemplo, grupos de generación espontánea, con alumnos que intentan ellos solos desarrollar proyectos específicos o becas de colaboración sobre investigación o cosas similares que os aportan una formación complementaria a la tradicional que está en la carrera. Muchas gracias, Isabel. Sí, pues yo os diría, sé que a veces es difícil elegir, ¿no?, en qué te vas a centrar. Como ha dicho Ana, no siempre es tan determinante, porque siempre luego puedes reencaminar con un máster o con lo que sea. Pero en el momento de elegir hay gente que lo tiene muy claro desde hace tiempo y hay gente que no sabe por dónde escoger. Entonces os diría una frase que me dijeron a mí mis padres cuando estaba en esa situación y es: estudiad lo que queráis, estudiad la rama que sea, puede ser STEM, puede ser otra cosa, pero que sea algo que os guste. Porque al final vais a dedicar muchas horas a estudiar, luego vais a dedicar muchas horas a trabajar o a lo que queráis hacer y siempre es mucho más llevadero y siempre es mejor si es algo que realmente os interesa, que os llama la atención, ¿no? Que no sea un castigo, sino algo que os ayude a aprender y a formaros. Así que ese sería mi consejo. Muchísimas gracias. Bueno, pues con estas tres referentes esperamos que hayáis abierto vuestra visión sobre lo que puede ser la inteligencia artificial, sobre en qué podría consistir vuestro futuro trabajo, que eso es algo que a vuestra edad igual no está muy claro o muy definido.
y esperamos que pues, haber motivado a alguien especialmente, bueno, hoy teníamos el foco en las chicas, pero también a que los hombres también estéis colaborando con nosotras y que, bueno, podéis seguir colaborando con Valgrive, podéis acceder al grado de inteligencia artificial y nos vais a tener aquí para apoyaros. Y ya damos por clausurada la jornada. Muchísimas gracias.